En San Marcos capítulo 9, a partir del verso 17, hay una cita, una expresión que me gustaría que nos lleváramos. La semana pasada, si recuerdan, en la carta de Santiago, se los platico, leíamos cómo este personaje deja en su carta esa pregunta de qué aprovecha si decimos que tenemos fe y no tenemos obras, y deja esa expresión un poco fuerte, pero sí deja claro que si tú ves a alguien padecer necesidad y le dices, bueno, ándale, ve, buena suerte con eso, espero que todo se solucione, y no le aportas, no le ayudas, entonces dice, tienes una fe muerta. Así dice él, dice, la fe sin obras es muerte, es una expresión fuerte. Decir que tenemos una relación con Dios, que tenemos fe, pero no tenemos las consecuencias de esa relación visible, porque dentro de ese paradigma de que Dios está en nuestro corazón, de que Dios muere en nuestro corazón, es una expresión muy bonita, pero se tiene que notar, ¿sí? Entonces, partimos de esa idea, la fe sin obras es muerta. Bien, una vez puesto eso, en el ¿qué es creer? O sea, porque la fe es creer, la fe es creer, la fe es creer. Bueno, algo tiene de cierto. La definición de creer es tener algo por cierto. Considerar que algo es cierto, aún sin conocerlo de manera directa, aún si no está comprobado, aún si no está demostrado. Si yo les digo, en mi mano tengo una moneda, ¿lo creen? Si yo soy de confianza, si yo no les he mentido, si en algún momento de mi vida no los he defraudado, me van a decir, sí. No la han visto, no tienen la evidencia, porque una cosa es creer y otra cosa es saber. Saber es cuando es algo que ya es comprobado. Saber es cuando algo ya lo has experimentado. A veces sería lo que estás viendo. Si yo dijera, regreso al ejemplo de la moneda, ¿quién cree que tengo una moneda? Ahí lo estás creyendo, ahí no lo sabes. Ahí solamente lo crees. Si yo te mostrara la moneda, lo sabes. Eso es creer y saber. Y esa es la diferencia. Muchas veces lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con su palabra, tiene que ver con el creer, no con el saber. Cuando el Señor Jesús se revela a sus discípulos después de la resurrección, llegan los discípulos y les dice, hemos visto al Maestro. Y algunos creyeron. Y está ese personaje, Tomás. Y dice Tomás, mientras yo no lo vea, no lo voy a creer. Porque él no quería creer, él quería saber. Y a veces, repito, no se trata de saber, se trata de creer. Cuando pensamos en la vida eterna, saber, no, creemos en la vida eterna, ¿sí? En algún momento lo vamos a experimentar. Y bueno, yo tengo la idea, yo les diría, creer es muy importante. En lo que tiene que ver con el camino de la fe, en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, creer es muy importante. Pero creer no te lleva a ningún lado. Creer solamente te pone en la dirección correcta. Creer solo te pone en la dirección correcta. Es como si yo dijera, es que yo creo que tomar Coca-Cola no es bueno. Muy bien. Y no, yo creo que es malo. Y luego, no, como quiera la tomas. ¿Sí? Yo creo que debo bajar de peso. Y no, yo creo, estoy seguro, estoy convencido, yo estoy seguro. ¿Sí? Yo creo que debo pagar puntualmente mis impuestos. Y entonces, ¿lo haces? No, yo creo, o sea, estoy seguro que se debe hacer porque voy a tener consecuencias, puedo tener consecuencias. Yo creo que debo pasar más tiempo con mis hijos. Creo que debo estar más tiempo con ellos, creo que debo salir con mi esposa, creo que debo acercarme a Dios, creo que debo ir a ver al médico, creo que debo tomarme esa medicina. Y luego la estás tomando, bueno, no. Pero sí creo que debo de tomarla, no, estoy convencido. Entonces, creer no nos deja en el lugar correcto, creer nos pone en la dirección correcta. ¿Sí? Pero de ahí a tomar acciones es otra cosa. Y hay una expresión donde se da esa lucha del creer y el hacer. San Marcos capítulo 9 a partir del verso 17. Una historia de nuestro Señor Jesús. Es un hombre que tiene un hijo enfermo, que tiene un hijo en una situación espiritual que lo lastima. Verso 17, 9, 17. Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu malo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Palabra de Dios que encontramos. Y bueno, pareciera que esas dos palabras no deberían estar juntas. Dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Es un padre que tiene un hijo que padece algo que él no puede solucionar, padece algo que no entiende, y lo lleva al Señor Jesús, lo acerca al Señor Jesús, y empieza esa petición. O sea, necesito que intervengas en él. ¿Puedes hacer algo? Y desde ahí vemos que hay esa doble realidad, porque podemos tener esa dualidad, ese creer pero no creer del todo, ese creer y algo más. Dices: bueno, ¿por qué lo llevaste al Señor Jesús si no crees en Él? Bueno, es que sí creo en Él desde el momento que lo traje. Entonces, ¿por qué le preguntas si puede hacer algo? Si estás convencido, no sé si lo alcancemos a ver, si estás convencido que puede hacer algo, no llegas y le preguntas: ¿puedes hacer algo? Había esa dualidad en él. Dice: había fe, pero no había fe. O sea, sí creía, pero no creía. Bueno, sí creía, pero tenía duda. Entonces, ¿crees o no crees? Está eso. Entonces se acerca y, repito, pone esa pregunta: ¿puedes hacer algo? Y Reina Valera dice: si puedes creer. Otra traducción de la Biblia: ¿cómo que si puedo? Le pregunta el Señor Jesús: ¿cómo que si puedo? La Biblia Jerusalén dice que hace esa pregunta: ¿cómo que si puedo? Desde el momento que lo traes es porque sabes que hay algo, pero algo sucede. Y bueno, Jesús le pone esa pregunta. Dice: si puedes creer. Porque el que cree, todo le es posible. Yo quiero que pensemos un momento en esa expresión. Gracias, doctor. Gracias. Es que ya le queda menos. Ahí está, gracias. Fíjense en esa expresión. Si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Ojo, no le dice: al que cree, todo le sucede. Al que cree, todo se le soluciona. Al que cree, todo le pasa. Al que cree, encuentra respuesta. No. Al que cree, todo le es posible. Y es que en ocasiones nos conformamos con creer. En ocasiones creemos que creer es la meta. Que llegar a creer es llegar al lugar que debes de llegar. Así nos lo has presentado. ¿Crees en Dios? Sí, ya, suficiente. Es que yo antes no creía en Dios y ahora creo en Dios. Yo antes no creía en la Biblia y ahora creo en la Biblia. Yo antes no creía que era importante ir a la iglesia y ahora creo que es importante. Y en algún momento, creer se convirtió en la meta. Creer se convirtió. Es que tú necesitas creer en Dios. Le dices al compadre: ok. Tú tienes que creer que Dios puede salvar y rescatar tu matrimonio. Tú tienes que creer que Dios puede guardar a tus hijos. Yo lo creo. Ok, y como que lo convertimos en la meta. Y es lo que el Señor Jesús está haciendo aquí. Le dice: no, espérame. Al que cree, ¿puedes creer? Sí, sí puedo creer. Todavía estoy en un proceso. Ok. Y le dice: al que cree, todo le es posible. No todo le sucede. Estás ante la posibilidad de que tu pequeño sane. Estás ante las puertas, ante la posibilidad a que se vuelva posible que tu hijo solucione esa situación de espíritu inmundo, eso que lo lastima. Pero todavía no cambia nada. La realidad es que llegaron ante los pies de Jesús y el muchacho seguía enfermo. Tan enfermo que aún delante de Jesús vuelve a tener un episodio de los que acostumbraba a tener. O sea, ¿ves todo el desarrollo? Cree, muy bien. Y luego, él sigue con su enfermedad. Lo llevaste a los pies de Jesús, él sigue con su enfermedad. Dijiste que creías, él sigue con su enfermedad. Hasta ahorita, ¿qué ha cambiado? ¿Qué cambió?
Nada. Equivale a que te sientes mal, vas con el médico, llegas con el médico, te diagnostica y te dice, esto es lo que tienes, te da una receta, surtes la receta, llegas con tu receta, con tus medicamentos y te quedas ahí. Hasta ahí llegas. Estás ante la posibilidad de encontrar la sanidad a tu situación, a tu enfermedad. Pero hasta ahí te quedas. Dices, es que yo ya sé lo que tengo, antes no sabía, ahora ya sé lo que tengo. Me faltaba Dios. Es que yo estaba alejado de Dios, ahora sé que estoy alejado de Dios. Muy bien, ya lo sabes. Y es que ahora ya sé que tengo que buscar a Dios. Muy bien. Y es que ahora yo ya sé que tengo que leer la Biblia, ahora sé que tengo que hacer oración y va a ser fortalecedor para mi vida y mi familia hacer oración. Muy bien, ya lo sabes. Y repito, estaba ante los pies de Jesús. Y aún ante los pies de Jesús se manifestó esa condición que él tenía. No había cambiado nada. Él se podía haber quedado con la ilusión de estar cerca de Jesús, de haber hablado con Jesús, de haber recibido palabra de Jesús. Es que recibí palabra de Dios en mi vida. ¿Y qué cambió? Aún no cambia nada. Y entonces el Señor Jesús le dice, bueno, es que si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y aquí viene la expresión de este personaje antagónica. Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo? ¿Crees? Pero tienes incredulidad, entonces todavía no crees. Creo, ayuda mi incredulidad. La Biblia Jerusalén dice, creo, ayuda mi poca fe. Es que en Reina Valera se utiliza la misma palabra. Jerusalén dice, creo, pero ayuda mi poca fe. Creo, pero ayuda mi poca fe. Latinoamericana dice lo mismo, creo, pero ayuda mi poca fe. Cuando vemos la historia, recuerdan, me viene a la mente la historia de San Pedro en el mar, Jesús caminando sobre las aguas. ¿Recuerdan ese episodio? Que Pedro le dice al Señor Jesús, si eres, primero lo confundo con un fantasma, dice, Jesús, si eres tú, manda que yo camine. Dice, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas, pero dio un primer paso y pisó firme y caminó, pero luego se hundió. Y es que la fe es algo que puede estar y de pronto al siguiente segundo puede no estar. Eso que te sostiene y te ayuda a transitar por el valle de sombra y de muerte, por la situación más complicada, y que te sostienes, un segundo después te puedes hundir. Por eso dices, es que sí creo, pero ayuda mi poca fe. La traducción Dios habla hoy dice, creo, ayúdame a creer más. Y es que la fe es algo que puede ir en aumento. Pareciera que es algo, o tienes o no tienes, no es como el boleto de entrada, que ya lo tengo, mira, pasas. No, es algo que puede ser gradual. El Señor Jesús en algún momento le pidió a Dios, al Padre, le dijo que aumentara la fe de sus discípulos. En algún momento hablaron de cuantificar la fe, qué tanta fe, mucha fe, poca fe. Dice, mira, con un poco es suficiente, del tamaño de un grano de mostaza. Es que es algo que puede ir en aumento y es algo que puede decrecer. La traducción, hay otra traducción que dice, entonces el padre del muchacho gritó, yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Otra traducción, una traducción que se llama Brit Kadosh, es una traducción que algunas palabras las mantiene en el griego, no las tradujo al español, porque considera que son de difícil traducción. Se las voy a leer. Dice, si puedes creer, al que tiene emuná, todo le es posible. No le dice fe, no le dice confianza, le dice emuná. Y luego el padre respondió, ánima mí, creo, ayuda a mi falta de emuná. Esa palabra es una palabra interesante. Para nosotros la palabra es fe en español. Te vas al original, la palabra es emuná. Emuná es una palabra compuesta, que es creer, confiar y poner en práctica. Creer, tener disciplina y poner en práctica. Si yo te digo, ten cuidado, muévete, viene un piano a caerte encima. Está a punto de caerte un piano encima. Si tú me crees y te mueves, crees y te haces un lado, crees y tienes disciplina. De otra manera es, no creí. No me creíste, no tienes confianza. De otra manera es, no es cierto, no te mueves. Fe no es solo creer. Si la fe fuera solamente creer, los demonios tendrían fe. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no cambian. Por eso le dice el Señor Jesús, es que tienes que tener emuná. Crees, pero tienes que llevar tu forma de creer más allá. Al que cree todo le es posible, pero no todo le sucede. Cuando entras en la dimensión de la fe, es que esto es sobrenatural.
Creer en la palabra de Dios es sobrenatural. Y yo diría, ya basta de solamente creer. Creer te pone en la posibilidad, creer te pone en el camino correcto, creer solamente te señala el camino o el rumbo que debes transitar. Pero eso está ahí, la Biblia de transitar, la Biblia, si alguno cree en mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ya habla de un tránsito. Creer es estático. Creer es estático, te deja inmóvil. Pero la fe es transitar. Al que cree, no todo le sucede. Al que cree, todo le puede llegar a suceder. Creer es reconocer que algo tiene la potencialidad, que algo tiene la posibilidad. ¿Qué sucedió en este hombre? ¿Creyó? Sí. ¿Dónde se nota su fe? Se acercó a Jesús. No creyó que Jesús podía hacer la diferencia en su muchacho. Creyó que Jesús podría hacer la diferencia en su muchacho y lo llevó. Y buscó hablar con él. Y buscó acercarlo a él. Y lo que Jesús le pidió, lo hizo. Y aquí es donde tenemos esa tarea permanente. No dejar de creer, pero no conformarnos con creer. Cada día, cada etapa de nuestra vida, habrá algún concepto nuevo, habrá alguna idea nueva que Dios nos revele. Habrá algo, su palabra es vasta, es completa, es un libro para la vida. Y cada etapa de nuestra vida nos vamos a topar con algo diferente, con algo que amplíe y decir, bueno, es que ahora creo, qué bien, ahora ponlo en práctica. Yo creo en la palabra de Dios, ahora ponla en práctica. Cada día, repito, cada momento, cada circunstancia, habremos ante estar ante esa Y de qué hacer. Y entonces Dios de alguna forma va a revelar el rumbo. Y lo que sigue es ponerlo en práctica. Algunas cosas serán diferentes. Niégate a ti mismo, tome su cruz, pon la otra mejilla. Hoy sí es absurdo. Yo sí creo en eso de poner otra mejilla mientras no sea mi mejilla, ¿verdad? Cuando es la mía. ¿Sí? Yo sí creo en eso de compartir, pero pues compartir mientras no sea yo. Es que sean los güeyes de mi compadre. Hace su voluntad en los güeyes de mi compadre. Entonces, yo les dejo esa expresión. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Pero nunca dijo al que cree, todo le sucede. Creer puede mover montañas, pero no las mueve. Creer te pone en la posibilidad, tener fe te pone en la posibilidad. Pero repito, fe o emuná, que es lo que viene en esa traducción, al que tiene emuná todo le es posible. Al que tiene una fe acompañada de disciplina, una fe acompañada de puesta en práctica, entonces todo le es posible. Por eso expresiones, hay otro tipo de expresiones que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, sin fe, esto es, sin creer es imposible agradar a Dios. No, sin disciplina es imposible agradar a Dios. Si tú lo ves como padre dentro de tu casa, lo que te agrada es que pongan en práctica la instrucción que tú dejaste. Tú dejaste una instrucción, ya me voy. Para cuando yo regrese, el vehículo tiene que estar con esas características, tu cuarto tiene que estar recogido, tu tarea tiene que estar lista. Tú dejaste una instrucción, te vas y regresas. Si tú llegas y la tarea se cumplió, te agrada. No importa que te crean, importa que hagan. Y esa es una lucha. Tú ves la expresión del Padre, creo, ayuda a mi incredulidad. Oye, espera, me acabas de decir que crees, pero acabas de decir que hay incredulidad. Sí. Porque nos podemos estar en esa situación. O sea, sí creo, pero todavía. Bueno, ese todavía, ¿cómo me enfrento a esa crisis práctica? Hazlo. Esos son pasos de fe. Ese es el concepto del paso de fe. Cuando das el paso aún sin conocer el resultado. Porque no ocupas saber, ocupas creer, ocupas tener fe. Es que sí creo, pero te hablan del diezmo, es que sí, pero, o te hablan de la ofrenda, sí, pero, te hablan de ayudar a una viuda, a un huérfano, sí, pero, bueno, hazlo, solamente hazlo, no esperes la comprobación. Habrá cosas que Dios te demuestre después, habrá cosas que tal vez no te toque ver en este momento. Lo que sí sé es que la palabra de Dios dice, nada queda sin recompensa. Dios no se queda con nada. En algún momento tal vez nos toque verlo, tal vez no nos toque verlo, pero no necesitamos verlo. Cuando el Señor Jesús se reveló a Tomás, porque finalmente se reveló a Tomás, incrédulo Tomás, dijo una expresión, bienaventurados, dichosos, felices, dicen algunas traducciones, los que creyeron sin ver, los que tuvieron fe, los que no tuvieron necesidad de evidencia. No necesito ver qué ocurre con la ofrenda que doy, no necesito ver qué ocurre con la bondad, la amabilidad que doy. No necesito ver. Creo que nada queda sin recompensa. Entonces, yo le dejo esa expresión. Al que cree, todo le es posible. No todo le sucede. No todo.
Al que cree todo. Pero si todo le es posible, aunque tarde en llegar, llegará un día. Sí, Dios tiene sus tiempos y Dios responde. Dios responde de acuerdo a nuestra fe. Sí. Entonces, creer, repito, me pone en la posición, me pone en el lugar correcto. Es como llegar y preguntar para dónde está Roma, para dónde está la solución. Dice, para allá. Volteas y empiezas a caminar, empiezas a transitar el camino de la fe. Vas a dar con la respuesta de Dios, sí. Dios es un Dios de procesos en ocasiones y siempre responde a tiempo, dice la Biblia, y fuera de tiempo. Entonces ya basta de solo creer. No tengo formas con creer. No llegaste al creer, que bien, sigue avanzando. Que no sea el lugar en el que nos quedamos. La meta nunca fue creer. En todo caso, el creer no es la meta, es el inicio. Ahí donde inicias, ahí donde empiezas, ahí donde empiezas a transitar, ahí donde creíste, sobre eso transitas, sobre eso caminas. Que no sea esa expresión que Jesús le dijo a Pedro en el momento que Jesús tomó a Pedro, Mateo capítulo 14, verso 31, cuando lo toma y lo levanta para sacarlo del mar, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es un reclamo, es una corrección. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dejaste la práctica, eso que estabas haciendo? Creer nos pone en el lugar y la dirección correcta. Lo que sigue es transitar en fe hacia lo que Dios tenga delante. Se los dejo. Gracias. Fíjate que casualmente estuve leyendo anoche sobre la fe de inicio como pequeña semilla de mostaza que mueve montañas. La verdad es que he pasado momentos en los que se ha perdido la fe, en los que no creo y me encuentro perdido, pero no es que te encauce, aunque no llegue lo que estás pidiendo, no importa. No importa. Tú sigues teniendo tu fe, sigues manteniendo tu fe. Esto para mí ha sido algo maravilloso, el haber llegado aquí con ustedes, el estar aquí con ustedes, el escuchar. El ponerme, no leo la Biblia. Por ejemplo, ahorita en la mañana estuve leyendo Proverbios 18 antes de venirme. Pero hay un cambio importante, muy importante. No está todo arreglado, estamos en el camino y no nos vamos a desesperar.